Después lo subo. Bueno, les decía. Bueno, primero, ¿cómo anduvieron con los ejercicios? ¿Cómo, cómo les fue con eso? ¿Se plantearon muchas dudas? Sé que algunos lo han subido, lo que pasa es que no hemos tenido todavía tiempo de revisarlo, ¿sí? Pero más o menos tuvieron. Profe, ¿para cuándo Programar un son? celular es medio difícil, así que bueno, me costó el doble prácticamente. Y sí, claro, claro que sí. Yo, Eh, profe, me estoy ayudando con el programa que usted hizo, sí, con el video, me puse al lado viendo qué letra usaba, porque yo no conozco ningún tipo de signo, ningún tipo de letra de sí, esas. sí. Así que, pero no, me fue bastante bien, bastante rápido lo puedo hacer, no renegué mucho. Genial. Eh, es lo que le decía, a las computadoras les hace falta una. Realmente les hace falta ahora y les va a hacer falta después. Traten de agenciarse de algún lado, ¿no? Por favor, de modo legal, ¿no? Pero... eh, Bueno, sí, legal, no importa. eh, no, cualquiera, ¿sí? Lo que hablamos en la primera clase. Cualquier computadora le sirve. Eh, porque con el teléfono es muy difícil por la cantidad de cosas raras que tiene que escribir y no van a terminar más de escribir en el teléfono. Se van a quedar sin ojos, sin hombros, sin cervicales. Lo mismo, Pero yo puse el teclado en inglés para poder escribir mejor, porque tengo todo el símbolo puesto ahí. sí, sí, claro. Es una buena opción. Con la tecla de Windows y la barra cambian de idiomas. Digo, si no tienen que hacer toda la historia de ir hasta el teclado y demás. Entonces, por ahí es una buena para el que tenga teclado en inglés. Eh, ¿Alguna duda entonces quedó o no? No, 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 por mi profe. parte no. Bueno, genial entonces. Bueno, tenemos que avanzar, ¿sí? Ya les voy a pasar una lista con las cosas de Arduino a comprar para que vayamos empezando a trabajar con eso. En esencia van a ser 4 o 5 cosas, ¿sí? Primero el Arduino, ¿sí? El Arduino 1, al menos el Arduino 1, puede ser el Arduino Mega también. Acuérdense que les había dicho que no el Nano, porque era más complejo el tema del coleccionado y porque después no lo van a poder usar el año que viene, ¿sí? El año que viene sí o sí necesitan un 1 o un Mega. Entonces, traten de este año comprarse un 1 o un Mega. Después, vamos a comprar una protoboard. Una protoboard es esto, blanco, que está acá. Esta plaquita. Profe, ¿esta lista la puede pasar por WhatsApp después? Sí, le voy a pasar por WhatsApp, por Classroom, por todo. Ya lo voy a subir. Gracias. Pero digo, les voy contando, ¿sí? Para que sepan de lo que se van a encontrar. Esto es una protoboard, ¿sí? Esta plaquita sirve para interconexionar cosas. Entonces yo le meto cosas a esos huequitos, le pongo cables y interconecto. Después vamos a comprar un sensor de temperatura y humedad, ese blanco, ese azul que está acá. Mide temperatura y humedad. Esa temperatura y humedad se comunica, hay una comunicación a través de una comunicación serial al Arduino y podemos leer la temperatura y humedad ambiente, ¿sí? Este azul es el DHT11, que mide con una resolución de 1 grado, y después está el DHT22, que tiene un poco más de precisión. Funcionan exactamente igual, pero es más preciso el sensor, ¿sí? Vamos a comprar eso, vamos a comprar unos LEDs, como para prender y apagar lucecita, parte del trabajo. ¿Cuánto más o menos, profe LED? ¿Cuánto más o menos? 5, si quieren, 5 LED. Con Ah, 5 LED está muy bien. Y también ¿Y vamos qué a comprar. resistencia para cada LED? Y para de 330 a 470 ohm, pero no se preocupe que ya les paso el listadito. Ok. Y después vamos a comprar esto. Esto es un modulito Bluetooth, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? ¿Qué va? Ah, y un modulito de relé que lo tengo por acá. Acá tengo uno. Este modulito de relés, ¿sí? ¿Cuál va a ser la idea con todo esto que vamos a comprar? Que vamos a poder medir, obviamente, la temperatura y la humedad ambiente, controlar esos relés. Esos relés lo que hacen es, digamos, conmutar cargas de mayor potencia.
Es decir, yo con el Arduino no puedo prender para una luz de 220, ¿sí? Una lámpara. ¿Por qué? Porque no me da la potencia, no me da la corriente, no me da la tensión. Para poder hacerlo, tenemos que poner estos aparatitos que son unos relés. Ya lo vamos a estudiar cómo funciona y demás, pero en esencia lo que vamos a hacer es poder controlar a través de Bluetooth, ¿sí? Con el teléfono de ustedes, esos relés para aprender a apagar cosas, ¿sí? Puede ser una lámpara, puede ser un caloventor, puede ser lo que ustedes quieran prender y apagar. Eléctrico, por supuesto, ¿no? No se nos va a complicar si quieren aprender a apagar el auto. Le ponemos un servo y que apague el calefactor de gas, ¿no? Sí, Y que sí, mueva la. puede ser. Y eso, ¿sí? Y recibir la temperatura y la humedad en una aplicacioncita de Bluetooth. ¿Sí? ¿Les parece que hagamos eso? Sí, profe. Sí, sí, de una. Está interesante, ¿no? Me parece que está bueno poder controlar y mezclar un poquito de todo. Entendemos cómo funciona Arduino, desarrollamos un práctico entre todos y van aprendiendo un poco de todo, ¿sí? Eso sería el trabajo final, digamos, ¿no? Lo que vamos a hacer al final. Lo que vamos a hacer en el medio es justamente ir manejando cada una de estas cosas por separado, vamos a manejar los LEDs, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo ejercicios para ir aprendiendo cómo se programa. Más o menos un mes tienen para buscar todo esto, ¿sí? Con lo cual no es para que salgan mañana corriendo a buscarlo, pero sí es como para que se vayan preocupando. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Sí, sí. profe. Dale. Ahí pregunta, ¿el 1 y el mega tienen diferencias? Sí, claro. Este que yo tengo acá, este es un mega, ¿sí? El 1 es parecido a este, nada más que toda esta parte de acá no está, ¿sí? Es más chiquito. Todas estas conexiones de acá no están. Tiene un poco menos de potencia el micro, que tiene el Arduino, pero funciona bien, ¿sí? Entonces hay una diferencia de precio entre uno y otro. El mega es más grande, tiene más patitas. El 1 también le sirve. Sí, claro, el mega es mejor, por eso es más caro. Esa es la respuesta corta. Bien, ¿dudas? Bueno, genial entonces. Diría que no hay ninguna. Se ve que no. Es que soy tan bueno explicando que no queda ninguna duda. Y herramientas, ¿qué tipo de herramientas, destornilladores, todas esas cosas también necesitamos? Tienen... Para los bornes, ¿no? Sí, a ver, los relecitos estos, fíjense que tienen unos tornillos acá. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Ya me compré una cámara nueva, todavía no la configuré, pero ya voy a comprar una cámara nueva y ya se va a ver mejor que la cámara de la laptop. Pero decía que estos tornillitos, obviamente hay que poder apretarlos con algo, con lo cual un destornillador que entre ahí. Después, para las protoboard tienen como dos opciones, ¿no? Pueden hacer como yo hice acá, en esta. Fíjense que estos son cablecitos. Estos cables vienen en los cables de red o en los cables de teléfono. ¿Sí? Son unos cables de... Es como si fuese un alambre de cobre. ¿Sí? No son UTP muchos no se cablecitos llama, adentro. profe. ¿Cómo? UTP no se llama. Sí, sí, claro. UTP es el nombre del cable de red. ¿Sí? El cable de red tiene 8 pares de estos. Entonces, bueno, ahí pueden desarmar un metro de cable de red y tratan de que no sea el de la conexión a internet porque se van a quedar sin internet. Igual se venden de 50 esos por ahí, en algún lugar. Por eso, pueden usar estos cables, que son cables que van a encontrar tirados por ahí, o pueden usar estos otros cables. ¿Sí? Este cable, por ejemplo, que fíjense que tiene un conector ahí, ¿no? ¿Lo ven ahí? Yo tengo dos. Por eso, cualquiera de los dos sirve. Esto se vende por unidad, por 20, 50 cables, estos cablecitos. No son caros, por supuesto, porque es un pedazo de cable. Pero si van a usar de estos cables,
por supuesto que necesitan un alicate para cortarlo y para pelarlo, ¿no? Esto ya no tienen que hacer nada. Profe, Sí, una pregunta, disculpe el corte, no, pero no hay problema. yo recién entro a clase y hablaron algo así importante del tema de cualquier cosa así que tengan que saber. Aparte, bueno, lo que estamos hablando ahora. Y espero que sí, si no estoy hablando al vicio acá. Nada, Puse un Eh, 1 por llegar tarde. algo claro. por resaltar. Bueno, en un rato va a tener video y lo voy de vuelta. ¿Sí? Así hablamos un poquito de Arduino, de lo que hay que comprar y de lo que vamos a hacer. Ah, ¿Sí? En un rato subo el video a YouTube y vea los primeros 15 minutos del video y se saca todas las dudas. Hola, profe, Sí, ¿cómo estás? ¿cómo Mira, va? vos sabés que yo hace una semana prácticamente que no puedo asistir a ninguna clase porque estaba trabajando. Bueno, Quería saber si las clases fueron grabadas. sí, fueron grabadas. Una clase tuvimos porque la otra fue... O sea, tuvimos una clase de presentación que esa no la grabamos. No sé si tuviste en esa, Sí, esa Kimei. fue. Después tuvimos un feriado que fue el 24 de marzo, así que ahí no tuvimos clase. Y sí tenemos la clase de la semana pasada, que esa está grabada. Les pasé al grupo de WhatsApp el link de YouTube y les pasé también por el Classroom. Sí, ahí está todo el Buenísimo. material. Gracias, profe. Ahí vas a ver que vas a encontrar. Lo voy ordenando de tema 0, tema 1, tema 2, así. Obviamente ascendentes. Y el tema de la semana pasada fue algoritmo y parte de la PC, que vas a encontrar ahí el video de la clase anterior y los apuntes y demás cuestiones. Buenísimo, gracias, profe. No, por favor. Lo mismo vamos a esta clase, ¿sí? Yo le dije que mientras ustedes sigan participando, yo la voy a seguir grabando y subiendo para cuestiones como por ejemplo el compañero que llegó un ratito más tarde y demás, que lo tengan ahí disponible. Y si tienen alguna duda a la hora de hacer ejercicio, ¿sí? Yo le dije que si dejaban de venir a clase, las dejaba de subir, para obligarlos a venir. Y a levantarse temprano a hacer algo productivo. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, excelente. Vamos a trabajar entonces. No, creo que no. Profe, antes de comenzar, duda. Sí, ¿Usted tiene tipo un diccionario de las letras estas raras? Porque, por ejemplo, yo no conozco qué hace B, qué hace N, bueno, N sí ya me acuerdo, pero qué hace la robita, digamos. ¿No quieres saber la función de todos los símbolos que tiene el programa? sí, no. Y casi que no existe eso, porque va a depender de para qué lo estemos usando cada símbolo, ¿sí? Entonces, nada, con la práctica. Con la práctica lo van a ir aprendiendo. No hace falta más que eso. Igual, En igual el libro yo está. busqué en yo busqué Sí, en no, Yo internet tengo y un módulo aparecían. de la secundaria, están todos los significados de los símbolos, se puede pasar si quieres. Sí, a ver, todo lo que suma, suma. Yo no tengo problema en eso. Pónganlo en el WhatsApp, en el Classroom, donde quieran. Es de ustedes también esto. Lo vamos a ir manejando y viendo. En principio, no son tantos símbolos. Y lo que hay que tener es cuidado cómo se escriben, ¿sí? Es decir, respetar la sintaxis. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, que si yo pongo una coma mal, un punto mal, una comilla mal, esto deja de andar, ¿sí? Lo bueno es que el compilador les avisa, ¿sí? Cuando ustedes escriben algo mal, el compilador les muestra un error, les muestra un warning, algo hace. Entonces tienen ahí la chance de corregirlo, ¿sí? Pero van a ver que no es tanto. Una vez lo que pasa es que ahora es todo nuevo y ahora parece mucho, pero cuando empiecen a trabajar y cuando empiecen a ejercitarse, van a ver que no es tanto. Profe, Sí, diga. en el link que mandé en el chat, ¿sirve ese pack de inicio? O sea, está bien que ponerle falta el módulo de Bluetooth, pero A ver, lo que tienen estos packs, primero, son fantásticos. Tienen sensores para jugar un montón de veces y un montón de cosas distintas pueden hacer. La desventaja es que por ahí falta alguna cosita de la que estamos pidiendo ahora y sale más caro de lo que debería. ¿Sí? Voy al hecho de que la verdad que no hice el ejercicio de ver cuánto era lo que les estoy pidiendo que compren, pero si ustedes compran un pack que venga con una cajita de plástico, que venga con más sensores, que venga con rueditas, motores y qué sé yo, seguro le va a salir más caro.
Mientras tenga esto, sean libres de comprar lo que quieran. ¿Sí? Yo les voy a pedir estas cuestiones mínimas como para que todos tengamos lo mismo y todos podamos avanzar. Y de ahí, si se quiere comprar media china de componente electrónico, fantástico, ¿sí? Después vamos viendo cómo se van conectando y cómo se pueden usar. Pero en principio esto sería lo mínimo. De ahí en más, adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bro. Bien. Sí, profe. Con el Arduino Sí, hay una cuestión que les aviso para antes que se asusten. ¿Sí? Hay, obviamente, Arduino original, que son italianos los Arduino. ¿Sí? Los fabrican en Italia, los arman en Italia y tienen como esa concepción de que no quieren llevárselo a los chinos para que lo armen, para que dejarle trabajo a los italianos, que me parece una buena idea. Pero, obviamente, los chinos copian y hacen Arduino chinos. Obviamente son más baratos. Funcionan, ¿sí? Andan bien. Lo único es que no siempre los reconoce directo el Windows. Cuando ustedes lo conectan, no siempre directamente andan. A veces que hay que instalarle un driver al Windows, ¿sí? Entonces, Y si se queman. ¿Cómo? Y se queman por ahí. Y son un poquito de menor calidad que los otros. La verdad que no hemos tenido mayores problemas con eso, ¿sí? De los 100 que compran por año, uno a lo mejor se quema. Y no sabemos si se quema porque es malo el chino o porque el usuario, no sé, lo tiró por la ventana, ¿sí? No puedo dar fe de que sea una cosa a la Se otra. quema cuando haces un corto vos. O sea, te Claro. echa un moco vos. Puede ser que, la calidad de los componentes italianos sea un poquito mejor que las copias, que alguna copia china, ¿sí? Pero, nada, en principio funcionan bien siempre. Salvo esta cuestión de que la primera vez que lo conecten, si es la copia china, probablemente no se los reconozca. Se soluciona en 3 segundos instalando un driver, así que no entren en pánico, pero sepan que les puede pasar. ¿Sí? Instalamos un driver y no pasa nada, lo pueden usar igual que el otro. Así que no hay problema con eso, pueden comprar el original o copia, es lo mismo. Los precios, la verdad, no tengo idea. ¿Sí? No tengo idea de... El Arduino Mega está en 1300, 1400. Me va a Claro. salir. El Arduino Mega sí, obviamente el 1 debe valer más o menos 700 pesos, una cosa así, el Arduino 1. Casi 1000, sí. Depende a quién se lo compren, cómo se lo compren. Ustedes son un montón. Entonces, pueden hacer pelear mucho el precio si alguien quiere tomarse ese trabajo, ¿no? Y si no, cada uno lo compra por su cuenta. Nunca he hecho las gestiones de yo tratarlas de conseguir descuento. ¿Sí? En principio, por una cuestión de que no quiero mezclar las cosas, ¿sí? Trato de darles la libertad a ustedes de que compren donde quieran y peleen los precios a ustedes, porque no quiero que parezca que yo les hago comprar Arduino para ganar plata yo, digamos, ¿no? Básicamente esa es mi preocupación y por eso no me ocupé de generarle un lugar de donde haya descuentos, ¿sí? Para que no piensen de, me hace comprar Arduino, me hace gastar 2.000 pesos, me hace comprarlo en tal lado y después le dejan el 10%, ¿sí? Nada, es por eso que no lo he hecho. No sé si está bien o mal, pero me mantuve al margen de las negociaciones. Pero si ustedes lo quieren hacer, creo que van a conseguir buenos precios. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se escucha, se entiende bien. Así que bueno, ya les voy a pasar una lista, supongo que esta tarde, cuando ya les suba el video, los materiales de la clase y demás, les paso una lista también de los componentes con algún link de Mercado Libre como para que vean la foto y más o menos un precio de referencia. De ahí después ustedes busquen, yo voy a buscar cualquier link en Mercado Libre, ¿sí? No me voy a poner a buscar precio, ni proveedor, ni nada. Voy a buscar el componente y un link como para que me diga las especificaciones y una fotito. Después de ahí en más ustedes eligen, ¿sí? Bueno, listo entonces eso. Vamos ahora con lo que tenemos que ver de la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a compartir esto. Bien, ¿ahí están viendo? Sí, profe, sí. Genial. Condicionales en C. ¿Cuál es la idea del condicional? De que ustedes van a tener
que tomar decisiones, ¿sí? Los programas se basan en tomar decisiones. Yo voy a tener que decidir. ¿Qué cosa? Y cualquier cosa que quiera hacer, tarde o temprano termina en una decisión. Si yo quiero decidir si prender una calefacción cuando hace frío, tengo que medir la temperatura y después decidir si la temperatura es menor a 20, prender la calefacción. ¿Sí? Es una decisión. Tengo que hacer una pregunta. Si la temperatura es menor a 20, sí. Ah, entonces prendo la calefacción. No, entonces no la prendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para tomar decisiones tengo los condicionales. Hay básicamente 7, 8, 9 estructuras en C que nos permiten hacer todos los programas. Y todos los programas se van armando con esa... cómo yo voy compaginando y concatenando estas estructuras. Entonces, el condicional es la primera y la más fácil. Después vamos a ver que tenemos distintos tipos de estructuras de repetición y demás, que ya las vamos a ir trabajando. Pero el condicional es el que se van a encontrar. En C y en todos los lenguajes existen estos condicionales. La mayoría de los lenguajes, por no decir... Sí, todos tienen un if. El condicional, bueno, no todos, no. Todos los de alto nivel. Tienen un if. El if nos permite justamente hacer esta pregunta, respondernos y tomar dos caminos. ¿Sí? Obviamente las preguntas en informática, en la lógica, en la electrónica, tienen dos respuestas posibles, ¿no? O sí o no. No puedo hacer una pregunta y que la respuesta sea, no sé. ¿Sí? O es blanco o es negro, o es 0 o es 1. No tengo otra opción. ¿Se está viendo bien? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Pero capaz pensó que... Sí, profe. Que yo seguía avanzando, no, estaba hablando sobre la diapositiva 1 nomás, no había avanzado más allá de eso. Bueno, ¿cuál es la idea del condicional? Justamente la que le estaba contando, ¿no? Tomamos decisiones, el lenguaje C tiene el condicional if, ¿sí? Condicional simple. Un par de diapositivas más abajo vamos a ver que existe un condicional múltiple también, ¿sí? El condicional múltiple es switch. Ya vamos a llegar a eso, ya lo vamos a trabajar. Este es mi diagrama de flujo de un condicional, ¿sí? Fíjense que obviamente los símbolos empiezan a cambiar, ¿sí? Los símbolos antes eran los cuadrados, ahora van cambiándose, ¿sí? Yo tengo entonces viene mi flujo de programa, ¿sí? Tengo arriba lo que había puesto el inicio, la declaración de variables, todo lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Bien. Todo lo que vimos la semana pasada viene de acá. En algún momento de mi programa yo necesito tomar decisiones. Cuando tomo decisiones, pongo este símbolo de condicional, ¿sí? Este rombo que tengo acá aplastado. Este es el símbolo del condicional. Adentro de ese símbolo tengo que escribir la condición, la pregunta que yo quiero hacer. Y de ahí tengo dos caminos. El camino del no y el camino del sí. El camino del no, obviamente, va a ser cuando yo haga una pregunta, voy a tener una respuesta no. Ejecuto el bloque de operaciones B, acá como dice, ¿no? Entonces, este bloque de operaciones se ejecuta solo cuando la respuesta a la condición o a la pregunta que yo esté haciendo sea negativa. Si la respuesta es positiva, voy a ejecutar el bloque de operaciones A. Nunca voy a ejecutar los dos a la vez, ¿sí? O ejecuto el A o ejecuto el B. No voy a hacer dos operaciones simultáneas, no voy a ejecutar los dos caminos a la vez. O voy por un lado o voy por el otro. ¿Sí se entiende? ¿Un ejemplo puede ser? Sí, profe. Claro que sí. La diapositiva que sigue ya tenemos ejemplo y tenemos ejercicio y tenemos miles de cosas que hacer. Pero vamos, no, la otra diapositiva. Así se codifica en C. ¿Sí? Yo escribo, ya vamos a ver el ejemplo práctico, ¿no? Pero yo escribo las letras if. Eso me está diciendo que voy a usar un condicional. Adentro de los paréntesis le pongo la condición. No sé, temperatura menor a 20, como habíamos hablado. Abro llave. Escribo todo lo que está dentro del bloque A. ¿Se acuerdan que vimos acá arriba el bloque A?
Entonces, pongo la condición, abro llave, escribo todo lo que va dentro del bloque de operaciones, es decir, todo lo que quiero hacer si es positiva la respuesta. Lo escribo adentro de las primeras llaves, ¿sí? Entre esta y esta llave. Una vez que yo escribí el camino del sí, pongo la palabra else, que else es algo así como si no en inglés, ¿sí? Entonces, if es sí, else es si no. Entonces, si esta condición no es verdadera, ¿ven en la flechita del mouse? ¿O ven cuando escribo nomás? No. Ah, bien. Si veo Cuando la, si escribe. ve- si veo la flechita, no, solo- ¿Esa flecha se ve moviéndose ahí? No, No, Eric, solo tu cuando mouse. escribe. No. Ah, no bueno. estoy moviendo Sí, el yo mouse, veo flaco. cuando raya. Bueno, entonces sigo rayando. Porque hay una cosa rara entre cuando uso el mouse y el lápiz este. Las dos cosas a la vez se pone medio loco esto. Entonces, yo ejecuto la condición del... Yo ejecuto el if, evalúo la condición. Una vez que evalúo la condición, decido si voy a ejecutar lo que está dentro de las llaves del if o adentro de las llaves del else. ¿De qué va a depender eso? Y va a depender si la respuesta fue afirmativa o negativa. Si es afirmativa, evidentemente, se va a ejecutar el bloque A, que es este de acá, este sería el bloque A. Y si es negativa, se va a ejecutar lo que está acá, que es el bloque B. ¿Sí? Esto que está acá, estas 8 líneas de código, no hacen nada, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición no está bien escrita y porque no tiene nada dentro de los paréntesis, de las llaves, perdón. Fíjense que yo les puse 2 barras verticales, ¿sí? No es la barra de la n, sino esta es la barra de división, ¿sí? La que está arriba del... bueno, depende de dónde es su teclado. La arriba del 8 del teclado numérico, ¿sí? La barra común. Cuando yo escribo un programa y aprieto 2 veces la barra, se me transforma en comentario lo que yo pongo. Entonces ya no se compila, no da errores, pero sí me sirve para aclarar cosas, para tomar nota, para acomodar un poco la historia. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos? Sí, ¿Alguna profe. duda? Pues, profe, ¿lo puedo verificar? Me quedé con... ¿Cómo que se me mezcla? ¿Se quedó con qué, perdón? ¿Cómo que se me mezcla todo? Y ven, al último. Bueno, vamos a un ejemplo entonces mejor. Antes del ejemplo, me he olvidado que estaba esto. En las condiciones, yo tengo que hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago la pregunta? De esta forma. Por ejemplo, ahí voy a preguntar si A es mayor a 3. ¿Sí? En la codificación lo voy a escribir así, A mayor a 3. Esto es lo que va entre los paréntesis, ¿sí? Entre los paréntesis y la condición yo le pongo eso. ¿Y qué va a pasar? Si A vale 10, el resultado va a ser sí. Si A vale 3, el resultado es no, porque no es mayor, sí, es igual. Si A vale 0, el resultado es no. ¿Venimos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Acá estoy preguntando si B es menor a 10. ¿Sí? B es menor a 10, lo mismo que el otro. El igual es un caso especial. Si yo quiero preguntar si C es igual a 12, no puedo preguntar directamente con un igual porque se confunde con la asignación. Es decir, yo puedo decir que C valga 12. ¿Sí? Entonces, para hacer las preguntas, le tengo que poner 2 iguales. Fíjense cómo está codificado ahí. Fíjense que tiene 2 signos de igual, ¿no? Entonces, C igual 12 es algo así como C igual a 12, signito de pregunta. ¿Está bien? Sí. Digamos, los dos iguales significan que es una pregunta. ¿Qué es una pregunta? Sí. Si yo quiero preguntar si D es distinto de 5, no tengo el símbolo de distinto, ¿sí? Entonces lo que tengo que escribirlo así. Barra, o sea, signo de exclamación igual. Estoy preguntando si es distinto. ¿Sí? Puedo preguntar, como preguntamos acá, con C igual a 12 o con M igual a N, ¿sí? Es decir, una variable igual a otra. Acá estoy haciendo P menor, R mayor a S, A mayor o igual a 20, ¿sí? Obviamente no tengo el símbolo de mayor igual. Entonces lo invento así, ¿sí? Pongo el símbolo de mayor y el igual. Y para hacer el menor igual, lo hago así. Pongo el símbolo de menor y el igual.
¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Veamos un ejemplo y después, nada, trabajamos con más dudas. Agarremos el mismo ejemplo de la semana pasada, ¿sí? El área del triángulo. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle una funcionalidad más a ese programa para que se fije si la base del triángulo es 0. Si la base del triángulo es 0, podría decir que justamente tengo que... si la base es 0, no voy a poder calcular la superficie, ¿verdad? La idea es que con ese tema de la base, yo puedo verificar si es 0 o no. Si es 0, no calculo. Podría haber sido otra cosa, pero bueno, la idea es que vayamos agregando funcionalidad, ¿sí? En esencia, no más que eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Les voy a tener que les voy a tener que abandonar por un segundito porque tengo una cuestión No hay ahí drama, profe, vaya. familiar que necesito mandar una captura de la vacuna, si no, no lo dejan vacunar. Así que denme un segundito. Voy a poner en pausa esto.
Disculpen, volví ahí. ¿Están todavía? Ya se fueron. Aquí seguimos. Qué bueno, Volvamos, qué bueno. profe. Yo digo, yo ayer me fueron todos a tomar mate. Sí, la Dormir, verdad. No, no mentira, aparecen no, sí, más. seguimos acá. ¿No? ¿Eh? Estaría para un mate Zuli. Yo estoy Estaría tomando para mate Zuli, yo me preparo mate Zuli y me tomo un mate Zuli mientras doy clase. ¿Alguna ventaja tiene que tener la virtualidad? Sí. Bueno, pero en clase también podríamos hacer eso, o sea, presencial. Sí, Llevar sí, matecito calentito. sí, se suele hacer, pero bueno, antes de que tengamos pandemia me convidaban mate y todo. Pero bueno, algún día volveremos a esas épocas. Bueno, retomamos. Voy a volver a poner a compartir esto. No sé si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bien, entonces les decía. Vamos a hacer el mismo ejemplo del triángulo, ¿sí? En el triángulo lo que habíamos hecho la semana pasada era calcular el área, ¿sí? ¿Se acuerdan? Base por altura dividido 2 y calculábamos el área en el primer programita que hicimos en C. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una funcionalidad más usando estas condicionales, ¿sí? En estos condicionales lo que yo tengo es posibilidad de preguntar. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar si la base es 0. Si la base es 0, le voy a decir al que metió los datos, le voy a decir error, datos incorrectos, ¿sí? Metiste mal los datos. Puede ser que en vez de ponerle la base, ahora digamos que si la altura es 0, se pueden hacer 1000 cosas, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es, vamos a hacer el primer uso de un condicional. Después de esto ya tenemos tiempo para complicarnos. ¿Cómo sería el diagrama flujo de esto? Así. ¿Sí? Este es el algoritmo que va a resolver esto. ¿Qué voy a tener? Y primero voy a tener, obviamente, el inicio, ¿sí? Esto inicia mi programa. Una vez que inicio, voy a tener la declaración de variables, ¿sí? En esta declaración de variables yo voy a declarar 3 variables. Área, base y altura, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a salir va a salir un título. Este programa calcula, bla, bla, bla. Esto, acuérdense que este símbolo era salida por pantalla, ¿se acuerdan? El programa funciona igual sin poner esto, pero... Profe, ¿es importante esas formas? O sea, todo no ese son diagrama que hace importantes. usted, ¿nosotros lo tenemos que hacer? No son importantes, son vitales, ¿sí? Si yo no hago estas formas, yo no entiendo que esto es salida por pantalla. ¿Sí? Si yo en vez de ponerle ese símbolo le pongo acá una caja, no hay forma de que yo sepa que esto es una salida por pantalla. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende eso? Ahora bien, yo les decía, el diagrama de flujo es importante, y esto se los dije la semana pasada, es importante para pensar el algoritmo. ¿Sí? Cuando yo pienso un programa, si lo pienso y simultáneamente lo quiero escribir en C, y si no tengo mucha experiencia haciendo programas, es bastante probable que me salga mal. ¿Sí? Pero mal no por cómo escribí, sino por lo que escribí o el orden donde lo escribí. Entonces, con un diagrama de flujo nos ayuda a ordenar eso antes de pasar al lenguaje en C. Entonces yo primero concentro todos mis esfuerzos en pensar el algoritmo. Una vez que pensé el algoritmo, puedo concentrar mis esfuerzos en traducir ese algoritmo al lenguaje C. Una vez que ya tienen muchas horas de programación, pueden empezar a obviar este diagrama de flujo porque ya lo van haciendo en su cabeza. Pero no va a ser el primer programa, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que los hagan. Sobre todo, la parte donde se complica, ¿sí? A ver, ya sabemos que va un inicio, ya sabemos que va una declaración de variables, ya sabemos que van los títulos. Entonces, si esto no lo quieren poner en el diagrama de flujo, pero lo quieren poner en el código, bueno, se ahorran un paso, ¿sí? Pero esta parte es vital ahora, porque estamos aprendiendo a hacer todo lo que es el algoritmo y los condicionales, ¿sí? Entonces acá me va a ordenar eso. Entonces yo, una vez que haga este diagrama de flujo, me voy a dar cuenta dónde tengo que poner las llaves, ¿sí? En C. Y dándome cuenta dónde tengo que poner la llave en C, es la clave para que mi programa funcione o no. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ahí es donde
donde está el tema. Deme otro segundito más. Es complicado que esto. Profe, ¿y ahí no sería la base o la altura es 0, daría error? Sí, puede ser, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por lo fácil. Yo podría poner, hay una condición doble, ¿sí? Entonces puedo poner la base, tal como decís vos, la base o la altura es 0, me da el error. Pero empecemos con uno solo, empecemos con el primero. Ya sabemos que si la altura es 0 también sería un error, ¿sí? Pero empecemos con cómo esto se va acomodando. Entonces, retomando. Hicimos la declaración de variables, imprimimos en pantalla, vamos a poner acá una impresión de pantalla, donde dice el título, otra impresión de pantalla, para decir ingrese la base. ¿Se acuerdan este símbolo qué es lo que hacía? El de la base, este. Ingresar la variable. O sea, Lo ingresar. guarda. Guarda el dato en la variable. Lee de teclado, Eso. ¿sí? Lee lo que ingresa el teclado y lo guarda en la variable. Y lo almacena en la variable. ¿Sí? Sí, Leandro, el scanf es el comando en C. Pero esto es antes de C, lo que estamos haciendo ahora. Lo podría programar en Python, lo podría programar en Java, lo podría programar en cualquier cosa, esto que estoy haciendo ahora. Porque es un algoritmo. ¿Sí? Es antes de escribirlo en un lenguaje de computación. ¿Sí? Esto es lo que tiene que hacer mi programa. Después veo cómo lo resuelvo. Sí. Ese orden, digamos, por ejemplo, o sea, de declarar las variables y todos esos pasos son siempre. Sí, son siempre. A la hora de programar. Sí, son siempre. O sea, a ver, yo siempre tengo que declarar las variables. Claro. En C, siempre. En C++ podría declararlas cuando las no hay arriba, sino cuando las necesite. ¿Sí? Y Claro. en Python, por ejemplo, yo no las declaro, las uso y ahí se declaran. Pero, nada, vamos de a poquito. ¿Sí? En C se declaran todas arriba. Ya, entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Y dejar este símbolo, cuando ustedes están haciendo un programa, están empezando a pensarlo, no los... ¿Cuál es este símbolo? Ah, cierto que no ven el mouse, este símbolo. Cuando empiezan a escribir el programa, no lo cierran el símbolo. ¿Sí? Entonces declaran base, altura y área. Bien, y capaz que después le hace falta, en este programita no, pero más adelante capaz que se dan cuenta posteriormente que le hace falta otra variable, entonces la agregan ahí y la van agregando en ese símbolo. ¿Sí? ¿Estamos? Ya lo vamos viendo. Ya vamos a ir avanzando. Bueno, en este, lee el teclado y almacena la variable. En base. ¿Sí? Otra impresión de pantalla donde ingreso altura. ¿Sí? Esto lo habíamos hecho la semana pasada. Fíjense que el diagrama de flujo, como se termina la hoja, sigue, da la vuelta y viene hasta acá, ¿no? Y acá es donde tengo la estructura de decisión. La pregunta es, ¿la base es 0? Esa sería la pregunta. Fíjense que acá no estoy utilizando ninguna de las simbologías que hemos visto, ¿no? Estoy haciendo una pregunta lo más humano posible. ¿Sí? Estoy poniendo la base de 0. Ya tengo tiempo para complicármela y para transformarlo eso en C. ¿Sí? Ahora es algoritmo, nada más que cómo quiero que mi programa funcione. Obviamente tengo dos salidas, la salida del no y la salida del sí. Si la base no es 0, quiere decir que los dos valores son, o sea, por lo menos de la base es correcto y puedo calcular el área, ¿no? Entonces, hago un bloque de operación donde calculo que área es igual a base por altura de Biot, tal como hicimos la semana pasada, y después imprimo en la pantalla directamente el resultado de esa área. ¿Sí? Entonces, este es un camino. Este es un camino. El camino del no. Si en lugar de eso yo tengo un sí, voy a seguir este otro camino que va a venir así. ¿Sí?
Entonces, si la base es 0, vengo por acá, imprimo en pantalla, error, la base es 0, y termina mi programa. Profe, Sí. digamos que primero tenemos que plantear las variables que tenemos y después de plantear las tres variables, que en este caso sería área, base y altura, tenemos, o sea, de que podamos hacer que ingresen los valores del sistema, tenemos que hacerle la pregunta. Claro. Acuérdense que en el algoritmo yo no puedo hacer la pregunta si la base es 0 antes de haber declarado la variable 0, o sea, de haber declarado la variable 0, de haber introducido el valor en la variable, ¿sí? Entonces yo... ¿se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Así que si yo tengo que respetar los pasos, ¿sí? Acuérdense del algoritmo que si yo los pasos los mezclo, me sale el Fernet con espuma, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer acá es hacer justamente lo mismo. Terminar, o sea, pensar un programa y trabajarlo para que el resultado sea el correcto. ¿Sí? Claro. Ya vamos a ver que hay algo que se llama prueba de escritorio, que es algo así como empezar a tirarle valores. En este programa no, porque no hace falta, pero en algunos es decir, bueno, a ver si yo acá pongo un 3, pongo un 5, pongo un 8, ¿qué pasa con mi algoritmo? Entonces lo pruebo, medio mental, medio en papel, y después lo escribo. Entonces ahí voy, cuando escribo, estoy bastante seguro de que lo que estoy escribiendo está bien. ¿Sí? O va a funcionar correctamente. ¿Sí? Yo estoy seguro que este algoritmo hace lo que decimos que hace. ¿Sí? Primero porque es simple y nos podemos dar cuenta, y después porque lo estuvimos pensando recién y dijimos, ah, bien, si va por el no, calcula esto, si va por el sí, imprime el error, entonces medianamente funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Así lo escribimos. ¿Sí? Esta es la forma de escribir este programa. Fíjense. El include va siempre. Esta línea va siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense que le poníamos el stdio.h. El stdio.h es la librería que contiene el printf y el scanf. Entonces yo, si esta línea no la pongo, cuando quiera compilar mi programa me va a decir, error, no sé lo que es el printf. ¿Sí? Profe, este está es lo que publicó el Classroom, este archivo. No, este no. Publiqué la semana pasada. Este lo voy a poner en un ratito. ¿Sí? Entonces, el stdio es la librería que contiene las funciones scanf y printf. Si yo no pongo el stdio, el printf y el scanf no funcionan. ¿Sí? Sí. Bien. Van a ver que depende en qué estén programando, depende varias cosas, pueden tener otras librerías para imprimir en pantalla y usar otros comandos. ¿Sí? Eso va a depender. Por ejemplo, existe C++, suele usar el iostream.h y tiene el sein y el cout para imprimir en pantalla. Pero eso hace más o menos lo mismo que el printf y el scanf, nada más que distinto. Nosotros nos concentramos en este. Profe, Sí. ahí donde nosotros configuramos para que dé error si la base es 0. Sí. Abajo nosotros ponemos igual, aunque sepamos que la base va a ser 0, todo, igual ponemos área, igual la base por altura. Eso se pone igual. ¿No? Después sistema. No. Porque no es abajo, es el otro camino. Claro. Claro, pero se ponen los dos caminos, se plantean. Hay que o... poner los dos caminos, claro. Ah, bien. ¿Por Cosa qué? que después Porque dije puede mal haber y te puesto por vuelve a seguir. No, porque puede haber puesto por teclado el 0 o no. Puede haber puesto un 3 en la base. Y yo tengo que ponerle el camino por si puso el 3 o ponerle el camino por si puso el 0. Claro, como que no, el sistema va a elegir después qué camino Claro, seguir, tal cual. dependiendo del valor. Tal cual. Ah, Eso Sí, es en lo que va a cuanto pasar. ingrese el valor, elige el camino, si es Claro. A o B. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es declarar incluir la librería, ¿sí? Profe, nosotros antes, si no hubiéramos puesto el if, no tendríamos que poner el else, ¿cierto? Directamente se pone el área igual a base por altura sobre Claro, 2. sí, porque el else, para poner el else, tiene que estar el if. Sí, necesita el if. El else Sí, es sí. el camino del no del if. Claro.
¿Sí? No puedo poner el solo. Yo pongo el solo, me va a decir, ¿y dónde está la condición? ¿Dónde está el if? ¿Sí? El else va asociado al if. No puedo poner el else solo. Claro. ¿Sí? Es el camino del no. Bueno, entonces, les decía que veníamos acá. Tengo el include stdio.h. Dentro de ese include stdio.h van a estar las librerías del printf y el scanf. Bien, hasta ahí llegamos. Fíjense que esto, digamos, se lo pone solo siempre el compilador, ¿no? Pero vamos a tener que incluir varias librerías en Arduino, en un montón de lados, vamos a incluir librerías que hacen diferentes cosas. Para incluir librería, este es el comando que las incluye, ¿sí? Numeral include, ¿sí? O hashtag include. Dentro de eso, este es el nombre de la librería. Así que bueno, así vamos a ir incluyendo librerías. Después, Profe, sí, una duda que tenía también. ¿Qué significa la N? La barrita y la N. bueno, ya llegamos, ya llegamos. Vamos por parte. Estos espacios en blanco están puestos para que el programa sea más legible, nada más, ¿sí? No es que tienen que dejar espacios en blanco, o sea, líneas así, fíjense la línea 2, que no tiene nada, no es que sí o sí tiene que estar, ¿sí? Yo la dejo para que sea una cosa, otra cosa, pero no es que le afecte al funcionamiento del programa si ustedes dejan una línea, si dejan 2 líneas, si dejan 3 líneas, ¿sí? En principio tiene que estar. Después tenemos la función principal, el int main, ¿sí? Acuérdense que este int va siempre, porque es el retorno de la función. Acá me faltó algo, me faltó el return 0. Acá va el return 0. Adentro de este paréntesis, depende del compilador que usen, van a ver que tiene una referencia, unos punteros, unas cosas raras. Anda igual, ¿sí? Cuando ustedes, si usan el depc o el Sinja, van a ver que cuando ustedes ponen un programa de ejemplo, así como hicimos acá en el compilador online, cuando ponen un programa de ejemplo, van a ver que tiene un montón de letras ahí adentro. Déjenla, no pasa nada, o sáquensela y dejen el paréntesis vacío. Para nuestro caso tampoco importa. ¿Sí? Después de eso, fíjense que en la línea 5 declaramos las variables. Ahora cambiamos la declaración de variables y en lugar de hacer las int, las hacemos float. ¿Sí? Float es el tipo de datos que acepta comas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero acuérdense que yo tengo que declarar el tipo de dato. El tipo de dato de la semana pasada era int, por eso pusimos que pi valía 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aceptaba la coma. El float ya puedo poner números con coma. Entonces ahora la base puede ser 3 o 3,5 o 3,28. ¿Sí? Acepta la coma en el número. Como acepta la coma en el número, también puedo hacer operaciones con coma y también me da el resultado con coma. Entonces yo si multiplico, no sé, 2,5 por 2,5 dividido 2, me va a dar el resultado con coma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si hay alguna duda de alguno de todos, me avisa, ¿eh? ¿Sí? Me avisa si hay alguna duda y lo charlamos. Profe, Sí. ¿Lo puedo volver a explicar? ¿Es el float? Sí, claro. Nosotros cuando reservamos, acuérdense que declarar una variable, me hace reflejo la luz en la pelada, cuando declaramos una variable, La cola no es entera. tengo que definir el tipo de dato. ¿Sí? Yo voy a declarar una variable, tengo que decir qué le voy a guardar adentro de esa variable. Si le voy a guardar una letra, si le voy a... Se pasa Blender. Incapaz, sí, me falta poco. Bueno, volvamos, si no, después nos vamos a ir a cualquier lado y no vamos a entender nada. Yo tengo que declarar un tipo de dato. ¿Sí? El tipo de dato me va a decir qué voy a guardar ahí adentro. Ya vamos a ver que cuando declaro el tipo de dato se reserva diferente el espacio de memoria. Pero no es lo mismo guardar un número con coma que guardar un número sin coma. La forma que se guarda eso en la memoria es distinta. Lo resuelve el sistema operativo, pero yo le tengo que decir qué es lo que voy a guardar ahí. Entonces, el sistema operativo va a decir si es un float o si es un
número entero, o sea lo que sea. ¿Sí? Obviamente yo puedo guardar en el float números enteros, porque sería algo así como 3,0, ¿verdad? Entonces, tengo Profe, ¿y que- por qué no en vez de usar int usan float siempre? porque el float tiene dos problemas principales. Uno no sería tan grave ahora y otro sí lo sigue siendo. Primero ocupa más memoria. Por cómo se guardan los datos, ocupa más memoria el float que el int. Pero eso, teniendo 8 GB de RAM, no hace nada, ¿no? En un Arduino sí hay una diferencia. Pero sobre todo, donde más se nota el problema es cuando hay que hacer cuentas. La forma de resolver una multiplicación, ¿sí? O una división, ni hablar, es muy distinta si yo uso un tipo de dato float o un tipo de dato int. Internamente el micro lo resuelve distinto. ¿Por qué? Porque tiene que poder almacenar, poder calcular. Float quiere decir punto flotante, es decir, la coma va cambiándose, entonces hay toda una... Ya lo vamos a charlar unas clases más adelante cuando veamos cómo se almacena esa memoria. Pero el tiempo que demora el procesador en hacer una multiplicación de punto flotante es mucho más grande que el tiempo que demora hacer una multiplicación con números enteros. ¿Sí? Entonces, yo mientras puedo usar números enteros, me conviene usar números enteros para que mi programa sea más rápido. Evidentemente, si yo estoy en un i7 calculando el área de un triángulo, nada, me sobra todo, ¿sí? Ni me voy a dar cuenta. Ahora, si yo sí estoy resolviendo en un Arduino muchas operaciones de punto flotante por segundo, sí, mi Arduino se va a saturar y no lo va a poder hacer. ¿Se entendió? Claro, claro. Sí, sí. Bien. Por eso es que las buenas prácticas dicen que hay que usar lo menos que se pueda, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas lo más eficiente posible. Si necesito un float, lo uso, por supuesto. No le voy a sacar las comas a las cosas porque no quiero usar float. Pero si no me hace falta, no lo uso. Entonces, acá que estoy calculando la base, la altura o sea, estoy calculando superficie de un triángulo, está bueno usar float porque me puede dar con coma. Entonces, necesitaría un float. ¿Sí? Entonces acá declaré un tipo de dato float. En ese tipo de dato, tengo 3 variables con ese tipo de dato. La variable base, la variable altura y la variable área. ¿Sí? O sea, profe, disculpe, ¿no? Diga. La variable float sería para identificar a la base, la altura y el área, ¿verdad? Claro. Acuérdense que yo tengo dos formas de escribir esto. Puedo poner float base, punto y coma. Abajo float altura, punto y coma. Float área, punto y coma. O puedo decir, todas estas que están acá van a ser float. Float base, Claro, separado con la coma. coma, en lugar de, si pongo punto y coma, le voy a tener que poner float de vuelta. Si pongo comas, digo, todas estas son float. Y me ahorro escribir un par de líneas de código. Yo que creí que estaba perdido. No, estamos de 10. Bueno, entonces ahí declaramos el float. Una vez que declaramos el float, imprimo en pantalla este programa que calculará un triángulo. ¿Sí? El título ese, que era nada, impresión de pantalla. Pongo otro título más. Acá tenemos la barra N. Acuérdense que la barra N lo que hacía era Dar espacio. un enter. Entonces era como decir, voy a hacer un enter. ¿Sí? Después de eso, ¿qué hago? Scanf, voy a leer del teclado. ¿Sí? Voy a leer del teclado. Fíjense que acá le puse %F. ¿Por qué? Porque el scanf le tengo que decir qué va a leer. La semana pasada habíamos usado %D, que era para leer enteros. ¿Sí? El tipo int. Si yo voy a leer float, voy a poner %F. ¿Sí? Entre comillas, comilla ahí, coma, ampersand, y la variable donde quiero guardar. ¿Sí? Es súper importante que respeten esta estructura. Súper importante que pongan las cosas así, si no, no anda. ¿Sí? Scanf, paréntesis, abro comilla, %F, %D o lo que vaya, cierro comilla, coma, ampersand, la variable donde quiero guardar. ¿Sí? Van a ver que no son muchas cosas las que tienen que acordarse, que en realidad no son muchas cosas, pero se las tienen que acordar bien, porque donde se la acuerda mal, el programa da error. Y vuelvo a insistir con lo que les digo siempre. No van a poder aprender todas estas cosas en la noche anterior, y no van a poder aprender algoritmo en la noche anterior. Entonces, estudien desde ahora, ¿sí? Vayan desde ahora trabajando. Sí, escucho.
Ahí se podría poner, o sea, viste donde dice if base igual a 0, pues se podría meter una coma y decir que altura es igual a 0 también. No, una coma no. Se mete otra O cosa, sea, pero se no lo mete vamos a otro hacer. if. Sí, no. No. Podría ser otro if o Solamente podría las ser un if personas. con dos condiciones. Pero no lo Claro. vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos por parte para que no nos enredemos tanto. Vamos hasta acá hoy. Ya después vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sí? Profe, ¿y ahí no convendría poner un base menor o igual que 0? Sí. Tranquilamente. Por eso digo, este programa es muy simple y hay 1000 cosas para mejorar. Pero es como un uso básico del if y nada más. Que lo que quiero mostrar es que un if. ¿Hay cosas mejores? Sí, por supuesto. Este programa lo tenemos que mejorar. De hecho, lo primero sería decir, che, si pusiste base 0, volví a ponerla. ¿No? Error, base 0. Ingrese base, ¿sí? Da una vueltita ahí, pero todavía no sabemos cómo hacer eso. Así que vamos de a poco y vamos a ir construyendo. Bueno, entonces ingresé base y la guardé en la variable base. Otro cartel de ingrese altura, la guardo en la variable altura. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Todo esto Sí, es lo profe. mismo que hicimos la semana pasada. Nada más que con float en vez de int. Ahora viene el if. Fíjense. If, abro paréntesis. ¿Qué pregunta tenía que hacer yo? ¿Qué pregunta dije que iba a hacer? ¿La base es 0? Entonces vengo acá. ¿Cómo preguntaba si era 0? ¿Base igual a 0? Entonces, con los dos iguales. ¿Sí? ¿Por qué 2 iguales y no 1, profe? Por lo que hablamos acá arriba. Si yo quiero preguntar si algo es igual a algo, si yo le pongo un solo igual, lo que va a pasar es que se me va a almacenar 0 en base. ¿Sí? Voy a cometer un error horrible. Entonces, para hacer una pregunta, yo tengo que poner dos iguales. Es así porque Daniel Ritchie, que fue el tipo que inventó C, dijo que era así. ¿Podría haber sido un igual con un signo de pregunta? Sí, pero a Ritchie le gustó hacerlo así. No encontré el signo de pregunta. Claro, el teclado tenía rota el signo de pregunta, tenía rota la tecla del teclado de pregunta y lo hizo así. Claro. Bien, ¿estamos hasta ahí? No, está bien, acá está. Me he olvidado. Bueno, entonces, pregunté si la base era 0. Y ahí tengo, abro llave, y esta llave, entre esas dos llaves está el camino del sí. ¿Está bien? Entonces, el camino del sí, ¿qué decía? Esto, imprimo en pantalla, error, la base es 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo adentro de las llaves? Error, la base es 0. ¿Está bien? Barra N para que me quede para que no se me ponga todo seguido y hago un enter y tengo algo abajo para poner. Y ese es mi camino del sí. Después escribo else. Sí. El if sería comando para preguntar. El if, claro, sí, lo venimos hablando hace 2 horas. El if, sí, el comando, el sí, de hecho dice sí. If es sí, en inglés es sí. Sí como condicional, ¿no? No sí de yes, sino sí como sí pasa tal cosa, hago esto. ¿No? Bien. Sí. Y el else es el si no. Entonces, entre las llaves que tengo acá, esto es el camino del sí y esto es el camino del no. ¿Está bien? Entre la llave que abre y cierra el else. ¿Y qué tenía que hacer en el camino del no? Calcular el área y mostrarla en la pantalla. Y es lo que estoy haciendo acá. Acá calculo el área igual a base por altura sobre 2, y la muestro en pantalla. Printf, la superficie es, fíjense que acaba por %f en lugar de por %d, porque estoy imprimiendo un float, coma, área. ¿Sí? Y ahí hice el camino del sí, hice el camino del no, cierro el else, bueno, acá me había faltado la línea de return 0, y esta llave
cierra esta llave que está acá, que es el main. ¿Sí? Cierra la llave de arriba del todo del main. ¿Se entendió esto que acabamos de hacer? Sí. Sí, profe. Bien. Otra cuestión que les quiero comentar. Fíjense cómo esto está identado, se llama. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no está todo en la misma línea. Tiene como sangría, ¿vieron? Así lo escribí yo. ¿Por qué lo escribí así? Porque eso me permite entender mejor el código. ¿Sí? Yo podría escribir todo en el margen, ¿sí? Como está include. Vieron que está en el hashtag está pegado a la línea, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo escribo todo eso, no sé qué está dentro de cada cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense que el int main está escrito también al mismo nivel del include. Y después, cuando yo abro esta llave, todo lo que está dentro de esa llave, aprieto un tab a la derecha, ¿sí? Un tab son 4 espacios. Entonces, todo lo que está dentro del main se va a correr, o sea, no se va a correr, lo tengo que ir corriendo cada vez que lo escribo, se va corriendo a la derecha. Fíjense que el if tiene sus propias llaves, ¿no? Entonces, lo que está dentro del if va también corrido otro espacio más, ¿sí? Fíjense que acá hay 2 espacios. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso para qué es, profe? Para que yo pueda leer mejor el código. Va a funcionar igual. Pero a la hora de yo leerlo, digo yo... Por orden, o sea, por gusto, básicamente. No es por gusto, es porque sea entendible el código. Si yo tengo que modificar algo, en este programa me da cuenta, pero si el programa tiene 500 líneas de código, qué sé yo lo que está poniendo, lo que está dentro del if, lo que está fuera del if, tengo que empezar a verme cada una de las barras, de las llaves, dónde se abre, dónde se cierra. Acá me queda más fácil, ya lo van a ir viendo, ya se van a ir acostumbrando, pero les quiero empezar a decir que le presten atención a esto. Acá, fíjense que yo sé dónde se abre el if y sé dónde se cierra el if y sé que lo que está acá es lo que está adentro. O fíjense que acá tengo 2 líneas, está adentro. Si yo adentro del else tuviese 20 líneas de código y otro if más adentro, se me va quedando cada vez más complicado. ¿Sí? Pero de a poco lo vamos a ir entendiendo. No se preocupen si ustedes creen que no van a entender nada, porque la verdad es que sí lo van a entender. Simplemente es todo muy nuevo y son los primeros programas que estamos haciendo, por eso parece fácil cuando se los cuentan y difícil cuando lo van a hacer, pero ya se van a acostumbrar. ¿Usted lo dice, profe? Sí, estoy seguro. Confío, ¿eh? Sí, ustedes confíen, pero hagan lo que yo les digo. Si no, después no vengan con reclamo. Yo les digo que esto se puede, pero si ustedes le ponen, si no, ustedes no le ponen, no se puede. Bueno, vamos a hacer if animados. Animados no, anidados. Me quejaré igual. Y bueno, sí, está bien. Bueno, ¿qué dice esto? Que yo puedo poner un if adentro de otro if. Que si no, no podría hacer nada, ¿no? Y los programas estos se pueden combinar la estructura casi como yo tenga ganas. Sí, la virtualidad no llegó a que yo les pueda pasar un mate todavía, pero en algún momento se podrá. Pero se puede enviar un emoji de mate. Claro, sí, no, en el Zoom no, pero bueno. Bueno, yo ofrezco soluciones. Claro, yo le pueden sacar una captura de pantalla si quieren, hasta ahí llegan. Bueno, ¿qué dice esto? Que yo puedo poner una estructura dentro de otra estructura. ¿Sí? Que yo puedo poner un if adentro de otro if. Y así sucesivamente, podría enganchar 1000 if hasta que explote el mundo. ¿Para qué? Para hacer 2 preguntas. Por ejemplo, podríamos haber preguntado recién, ¿la base es 0? No. ¿La altura es 0? No. Entonces ahí calcular. ¿Se entiende? Es como hacer una pregunta adentro de otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué dice comparar la edad ingresada por teclado de 2 personas. Determinar cuál es la persona mayor y si poseen la misma edad, indicarlo también. ¿Sí? Entro 2 edades y digo, ¿la primera edad es la mayor, la segunda edad es la mayor o son las 2 iguales? Esas son las 3 cosas que tengo que sacar. Los 3 caminos que tengo que tener. Entonces fíjense que tengo 3 caminos. O tienen la misma edad, o A es mayor, o B es mayor. ¿Sí? Acá con 2 caminos no me alcanza, que era el if. ¿Sí? Tengo que hacer más preguntas. Este sería el diagrama de flujo.
aprox de lo que hay que hacer. Evidentemente, arrancamos con el inicio, declaramos variables. Fíjense que acá ya no le pusimos el simbolito de este programa calcula, ni ingrese A, ni ingrese B, porque si no, ya los programas se nos van haciendo los diagramas de flujo cada vez más largos y en realidad lo que estamos haciendo es llenándolo con títulos, ¿sí? Lo que yo necesito acá es saber es el algoritmo, cómo se soluciona. Ya sé que ingrese a la primera edad y ingrese a la segunda, si no el tipo no va a saber qué tienen que hacer. Pero en principio está bueno. Nada, lo importante es que nos concentremos en el algoritmo. Entonces, ingreso por teclado A, ingreso por teclado B, ¿sí? Acá pregunto, A igual a B, podría poner un signito de pregunta acá, ¿no? Para que quede más lindo. A igual a B. ¿Y cuántos caminos tengo acá? 2, ¿no? Igual que siempre. Sí, 2. El sí y el no. Si es sí, listo. Imprimo, son iguales. ¿Sí? Ahora, si es no, pregunto, ¿A es mayor a B? Si es que sí. ¿Sería dentro del else pondrías otro if? Claro. Claro. Profe, tengo una pregunta. Diga. La forma de dibujar el diagrama no es tan mal, porque en los en los diagramas anteriores, o es igual el lado, digamos, para cuáles sí y cuáles no. Hay como... bien pensado. ¿Rodrigo sos vos? Sí, Rodrigo. Bien pensado, Rodrigo. Y bien visto. Sí, claramente. Uno a por mí me gusta. contradecir, ¿ya? ¿Cómo? Nada. No lo escucho, no sé qué están diciendo. A ver, sí, no está definido en la normativa. Hay una normativa que es la que se encarga de hacer de una norma ISO, que es la que se encarga de los diagramas de flujo. Y en la normativa no está definido, ¿sí? A mí me gusta poner el no a la izquierda, por una cuestión... No tiene nada que ver con la política, ¿no? No lo piensen mal, pero... me gusta poner el no a la izquierda. Esto lo saqué del libro de Centeno y Centeno, como en el no era lo que estaba más desarrollado, lo puso para la derecha. Pero bueno, nada, es lo mismo. A mí me gusta poner más el no a la izquierda, pero es cuestión personal nada más. No, digo porque capaz al estar acostumbrado a hacer una forma y que aparezca de otra, te hace confundir. Sí, lo importante es que le pongan los nombres. ¿Sí? Fíjate que acá puso el sí a la izquierda y acá puso el sí a la derecha. Sí. Nada, no sería lo correcto, yo no lo habría hecho así, pero no tenía ganas de hacer el diagrama de flujo de vuelta. Está bien. entonces le pegué la imagen así. Pero Bueno. mientras tenga el sí y el no escrito, ya está, va a funcionar de la misma forma, nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, mientras le escriban sí y no, va como piña. Bueno, entonces... Claro, la cosa sería tener una... Ahora sería como tener una pregunta dentro de otra pregunta, ¿no? Es que es eso, es tal cual eso. ¿Sí? Entonces estoy preguntando si A es igual a B. Si no es igual, ¿cuántas opciones tengo? 2, o es mayor o es menor. ¿Sí? Entonces vuelvo a preguntar. ¿A es mayor a B? Si es que sí, listo, A es mayor. Si es que no, B es mayor. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí. Entonces tengo 3 caminos. Tengo el camino si son iguales, el camino si no son iguales y si A es mayor, y el camino si no son iguales y B es mayor. ¿Sí? Esos son los 3 caminos que tengo para llegar al fin. Obviamente, los 3 me van a dar resultados en pantalla distintos, ¿no? Porque es lo que yo quiero. Diga. Preguntan en el chat si en el parcial vamos a tener que hacer el diagrama de flujo o directamente ir a programar en sí.
No, en el parcial van a tener. Generalmente sí les pedí el diagrama de flujo, pero cuando estábamos presenciales, que era más fácil armarlo ahí. Ahora lo más probable es que hagamos preguntas y en las preguntas haya preguntas sobre diagrama de flujo. ¿Sí? O sea, van a tener que conocer diagrama de flujo, van a tener que estudiar diagrama de flujo, pero no les voy a pedir el ejercicio hecho en diagrama de flujo. Ok. Profe, y después Sí. nos va a pasar más o Entiendo. menos qué significa cada formita. Yo Sí. no me acuerdo de haberlo. Bueno, pero acá Sí, yo está. tampoco me acuerdo de Pero eso. fíjate que acá dice declaración e inicialización de variable, ingreso por teclado, if, ¿sí? Te las va diciendo. ¿Cuándo es la fecha del primer parcial, profe? No sé, ya vamos a ver, están apurados por demostrar sus conocimientos. Mañana dice. Claro, Claro, que dice. viene. La viste, esta No, carrera no, es muy porque no, difícil. no, no había estado enlazado. conectado en clases, por eso te digo, avisaron de alguno y no me enteré. No, todavía no avisamos ninguna. El de matemática del 20. Le tendría que haber dicho mañana, a ver si se asusta. Sí. Claro, entraban en pánico todo, voy a tener récord de No que- reproducción en YouTube, todas esas No, cuestiones. no queda uno de acá en la charla de Zoom. Claro, pero bueno, nada, vamos a ver cómo seguimos acá. Bueno, ¿cómo escribo esto? Así. ¿Sí? Esperen que cambio el colorcito. El stdio, el main como lo teníamos, declaro variables. Fíjense que acá las pusimos enteras las variables. ¿Por qué? Porque son edades. Y voy a poner 10, 15 años, no voy a poner 14,3 años. Digamos, ¿no? Entonces, uso variable tipo int. Printf, scanf lo guardo en A. Printf, ingreso a la segunda, lo guardo en B. Acá hago la primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué puse? La primera pregunta que era A igual a B. Entonces, como el Terrichi tenía rota la tecla del signo pregunta, Se le puso 2 veces. le puso 2 veces el igual y chao. Entonces pregunté si A igual a B. A ver, Si A igual a B, abro y cierro el camino del sí de este if, ¿sí? Del if número 1. El if número 1, ¿qué me decía? Que vamos a este if número 1, el camino del sí, ¿qué tenía que hacer? Nada, imprimir si son iguales, nada más. Entonces, imprimo las edades son iguales. Este es el camino del no del if 1, ¿sí? Que se abre en esta llave. Y fíjense para lo que sirve esto de lo que yo les decía de identar el código, ¿sí? De ahí poniéndole tabs de lo que está adentro de lo que está adentro. Fíjense que lo que está en línea con este else es esta llave. Entonces yo ya sé antes de leer el código que esa llave cierra ese else. Entonces todo esto... claro, todo, disculpe, ¿no? Lo Sí. que está dentro de la llave es lo que. Claro, lo que está dentro de la llave es lo que va a ser el camino del no del primer else. Del primer if, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque este else... Sí, se entiende. Este Se else entiende. corresponde a este if. Entonces, todo esto que está acá adentro va a ser el camino del no del if 1. Y si me fijo en el diagrama de flujo, fíjense que el camino del no del if 1 tiene todo esto metido adentro. Sí. Ya esto parece un dibujo del jardín, pero es así. Sí. Sí. Bien, Sí. sí. Vamos ahí, vamos. Entonces, ahí tengo todo el camino del no del if 1. ¿Y qué es lo primero que tengo en el camino del no del if 1? Otro if más, ¿sí? Este if 2. Esperen que por lo menos voy a cambiar de crayón. No, pon este. Bueno, entonces, en el camino del no del if 1, lo primero que tengo es el if 2, este if 2, ¿no? Y el if 2 tiene dos caminos. El camino del sí, donde tengo que imprimir esto, y el camino del no, donde tengo que imprimir esto. Entonces, en el camino del no del if 1, es el else, declaro este if 2, ¿sí? El if 2 que me hace la otra pregunta, si A era mayor a B. Si A es mayor a B, tengo el camino del sí del 2, que es esto. Imprimo la primera vez mayor. Si es que no, abro y cierro llaves del camino del no del if 2.
¿Sí? Entonces me quedó, el if 2 está metido adentro del camino del no del if 1. ¿Sí? Sí, sí. Ah, no hay que hacer un programa aparte que diga A es menor que B. No. Yo acá voy eligiendo caminos. Elegí el camino que sean iguales. Si no son iguales, voy para otro lado y elijo pregunto, ¿A es mayor o B es mayor? O sea, pregunto, ¿A es Cierto mayor? que el Sí, S entonces es imprimo si eso. no. Si no, imprimo lo otro. Voy eligiendo un camino. Tengo 3 caminos posibles y depende del valor de A y de B, voy para alguno de esos 3. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Por qué en la declaración de las variables está A igual a 0 y B igual a 0? Eso Es cierto, no se los conté. Eso es una buena pregunta. En este caso no habría necesidad de hacerlo, pero eso se llama inicialización de variables, ¿sí? La declaro, ¿sí? Le voy a decir, reservame un espacio de variable tipo int, ponerle una etiqueta que sea A, y además pone a 0 en la memoria. Igual a 0. Claro, podría haber puesto igual a 70, qué sé yo, podría haber puesto cualquier Y eso cosa. después, en el scan F de A y en el scan FB no afecta que hayan No, estado... porque se sobrescribe. No importa lo que tenía, le pone lo que yo mandé. ¿Sí? Se sobrescribe la variable. En algún caso es muy importante hacer esto, ya vamos a ver cuándo. En este caso no tiene ningún efecto, porque yo lo primero que hago es sobrescribirla. Entonces, ¿qué tenía antes? No me importó nunca porque la sobrescribo. Y por ejemplo, sí importaría si yo, por ejemplo, antes del if pusiera A igual a 0. Ahí sí. Claro, o sea, ahí sí, claramente, porque ahí lo que tenía antes no importa, lo estoy sobrescribiendo a 0. Eso quería saber. ¿Sí? ¿Venimos? ¿Se entendió? Hasta ahora sí. Genial. Sí, se empieza a estar todo ordenado. Bueno, En me mi parece cabeza. muy bien. Acá hay un par de cosas para que ordenen un poquito más. Voy a cagar. Sí, tal cual. Así funciona esto. Tienen que leer el apunte. Hay un apunte que les voy a subir, léanlo. Hasta la página 15 y ahí tienen condicionales. Y tienen ejercicios para resolver. Estos son de práctica, ¿sí? No los tienen que entregar nada. Tienen que hacerlo y ver que anden. ¿Del 14 al 31 o el 14 y el 31? De él. Ajá. No, así, de él. Del 14 al 31, ¿sí? Tiene unos cuantos ejercicios para practicar condicionales. En el apunte ahí está, lean y ahí practiquen. Si practican, van a aprender. ¿Sí? Y si después se quejan con argumento. Me dice, profe, yo hice todo lo que usted dijo y no entendí, listo. Ahí yo me hago cargo. Bueno, y ya que estamos, condicional múltiple. ¿Sí? El if hace una pregunta y la pregunta puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Si no, blanco o negro. 0 o 1. En el condicional múltiple es una forma de seleccionar caminos según el valor de una variable. Ya no hace una pregunta. ¿Sí? O bueno, hace muchas preguntas. En lugar de hacer una y tener un resultado, hace muchas y tiene un resultado por cada una. ¿Cómo sería esto? Algo así. ¿Sí? Yo vengo con mi programa, tengo una variable y ya no tengo 2 caminos, tengo muchos caminos. ¿Cuántos caminos? Todos los que yo quiera. Pero en función al valor de esa variable. ¿Sí? Es como si preguntara, A igual a 1, no, entonces A igual a 2, no, entonces A igual a 3. Es como que haga 1.000.000 de if anidados. Para evitarme ese problema, ¿sí? Este Richie, que no le gustaba escribir mucho, inventó una estructura que hace justamente eso. ¿Sí? En lugar de yo preguntar, si yo tengo algo que tiene 5 opciones, en lugar de preguntar, ¿es la opción 1? No. Entonces ¿es la opción 2? No. Entonces ¿es la opción 3? No. Y así tengo una estructura que lo hace por mí. ¿Sí? ¿Qué pregunta? Defino cada uno de esas de los casos posibles de uso de esa variable. Y si es 1, hago esto. Si es 2, hago esto. Si es 7, digo acá, si es 1, 2, 7, puede ser cualquier cosa, ¿no? Si es 34, J o lo que sea. Yo voy eligiendo
Y si no es ninguno de los casos anteriores, tengo un caso por defecto. Entonces, si no es ninguno de los anteriores, vengo por acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo se materializa eso? Supongamos que vamos a hacer una calculadora. El ejemplo más picante para aprender switch case. Ingreso 2 números por teclado y luego una operación. Si ingreso 1 sumo, si ingreso 2 resto, si ingreso 3 hago un producto y si ingreso 4 hago un cociente. ¿Sí? Así el diagrama de flujo. Fíjense que ya se va poniendo más picante esto. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, se ve bien. Bien. ¿Qué es lo que tengo acá? Inicio. Declaración de variables. Muy bien. Declaro variables. Fíjense que estoy El declarando printf. N1, N2 como variable, res como variable, OP como variable y error como variable, ¿sí? Ya vamos a ver para qué se usan todas. Pero es lo que yo le decía. Si yo estoy pensando en que voy a hacer una calculadora, digo, bueno, voy a necesitar dos números y una operación, que es lo que me dice acá arriba, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo 3 variables de arranque. 2 números y la operación. Tengo que meter 3 cosas por teclado. Pero después cuando lo voy haciendo digo, le podría meter otra cosa, entonces dejen el símbolo de declaración de variable, cuando lo vayan haciendo, déjenlo medio abierto como para ir agregándole cosas porque les va a hacer falta seguro. Después imprimo en pantalla el título de este programa, así qué sé yo, otro título más de ingrese primer número, leo y lo guardo en variable, almaceno en la variable N1, otra impresión en pantalla, almaceno en variable N2, otra impresión en pantalla, que dice, fíjese, ingrese, la operación a realizar, 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división, ¿sí? Pero esto es un manual que me sale en la pantalla, ¿sí? Si no, el usuario no sabe qué ingresar. Leo y almaceno la variable en la variable OP, ¿sí? De operación, ¿no? Y esto es el condicional múltiple. ¿Qué voy a tener en el condicional múltiple? Voy a elegir según la variable OP. Si es 1, hago una suma. Si es 2, hago una resta. Si es 3, hago una multiplicación. Si es 4, hago una división. Y si no hay ninguna si no hay ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, si el usuario puso 5 o puso 78, Y me no voy, va directamente a error. me voy a por defecto. ¿Qué hace el por defecto? Dice que error es igual a 1. ¿Sí? Ponen 1 una variable de error. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Ahí termina mi condicional múltiple. Yo elegí uno de 5 caminos. O el camino 1, el 2, el 3, el 4 o el error. ¿Sí? O el default. 5 caminos. En lugar de poner 5 if, pongo un switch y me ahorro un montón de cosas para escribir. ¿Sí? Dentro de eso, o sea, después de eso, se me ocurrió ponerle un if. Esto ya es un if. ¿Sí? Acá tengo un if común y corriente como lo vimos recién. Como ya sabemos hacer. O no sabemos hacer if. No, ya. Sí, sí sabemos. Sí saben hacer if. Bueno, entonces, pregunto, ¿el error igual a 0? Si es que sí, imprimo el resultado de la operación. Y si es que no, ¿por qué? Porque ya lo puse en 1 acá. ¿Qué estoy diciendo? Error al ingresar a la operación. Metí una operación que no era válida. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque si no, ¿qué imprimo ahí? ¿Sí? Yo acá elegí la operación. En el switch elegí la operación. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y si el tipo puso un 5 y le pongo abajo imprimir el resultado, ¿qué resultado voy a imprimir? ¿El de la suma, el de la resta, el de la multiplicación? Ninguno. 0. ¿Sí? Entonces, por lo menos para mostrar un error de que algo no está andando bien. ¿Sí? ¿Cómo se escribe esto en código en C? Así. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Sí, pero... Sí. No, ahora cuando lo veamos en código va a ser más fácil, supongo.
Bueno, entonces veamos esto. ¿Se ve bien ahí el tamaño de letra? ¿Está bien? ¿O está muy chiquito? ¿Se Sí, puede profe. agrandar un poco? Yo lo veo bien. No, pero como podía agrandar, les preguntaba. Bueno, ¿qué dice acá? El stdio igual que siempre. Abro el main, abro la llave. Fíjense que la llave del main se cierra a la altura de 0, digamos, y en la última cosa. ¿Sí? Ahí estoy abriendo y cerrando el main. Todo lo que está dentro de esas dos llaves es lo que ejecuta mi programa principal. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es lo que está entre inicio y fin, o sea, todo. Declaro variables. Fíjense que acá estoy declarando dos tipos de datos distintos. ¿Sí? Estoy declarando unas variables tipo float y otras variables tipo int. ¿Por qué? Porque los números sí pueden tener coma. Entonces N1, N2 y el resultado pueden ser con coma, porque yo puedo sumar 1,2 más 2,3 y el resultado me va a dar con coma, entonces necesito las tres variables con coma. Pero la operación no, porque la operación que va a ser 1, 2, 3 o 4 o algo de error, ¿sí? Así que no me hace falta que tenga coma. Y la variable de error tampoco, porque va a ser 0 o va a ser 1. Así que no hace Profe, falta... estaría mal si, Sí. si ponemos solo N1, N2 y resultado, sin igualarlo a 0. No, ahí sería lo mismo. En esa sería lo mismo, porque yo lo sobrescribo cada vez que lo uso primero. ¿Sí? N1 lo sobrescribo con el teclado, N2 lo sobrescribo con el teclado, y res lo sobrescribo cuando hago la cuenta. El que no sobrescribo siempre es error. Ya vamos a ver por qué. Entonces error sí o sí lo tengo que poner en 0. Profe, Sí. si a OP y a error lo ponemos en float, ¿da lo mismo? ¿O sí lo tenemos que poner en int? Error sí lo podría poner en float, nada más que me va a ocupar más memoria al vicio. Y OP no lo puedo poner en float porque este de acá, el switch, no acepta un float acá. Tiene que ser un int. Entonces, no lo podría poner. ¿Y hay alguna otra, o sea, otro comando, por decir así, de que sea como switch, pero que acepte decimales? No. No. Pero no hace No, falta. porque los casos son 1, 2 o 3, no puede ser 1,5. Claro. Ah, tiene razón. Profe, ¿y cómo se daría cuenta que yo puse un 5, por ejemplo? Si yo, Bueno, acá, fíjate. ¿Cómo pongo yo para que diga? Mira, así. Acá, bueno, esta parte la repasamos rápido. Ingreso N1 lo guardo, ingreso N2 lo guardo, ingreso OP lo guardo, ¿sí? Fíjense que acá le puse barra N para que haga un enter y acá un barra T. Esto hace un tab, ¿sí? Es como dejar un espacio. Fíjense, es switch. Esta es como, este es el condicional múltiple. Así como el if era el condicional, para hacer el condicional múltiple, switch. ¿Sí? Es la palabra, ¿sí? Si lo tienen que poner y anda. En minúscula, así como está. Abro paréntesis, pongo la variable sobre la cual voy a trabajar. ¿Sí? La variable sobre la cual voy a elegir cada uno de los casos. ¿Sí? Obviamente acá es operación, op, ¿sí? La variable op. Abro llave y cierro llave. Todo esto que está acá es el condicional múltiple. Es lo que acá arriba teníamos puesto como justamente condicional múltiple. ¿Sí? Y después que tengo cada uno de los caminos. Case 1, 2 puntos. Case 2, case 3, case 4. ¿Sí? Case 1, case 2, case 3, case 4 y default. ¿Sí? En el case 1, ¿qué hacía? Yo vengo acá. En el case 1, res era igual a n1 más n2. ¿Sí? Entonces, case 1, 2 puntos, pero fíjense que igual uso esto de dejar un espacio abajo, ¿no? Porque está dentro del case 1. Res es igual a n1 más n2, punto y coma. Break. Este break, como ya estoy usando llaves acá dentro en el switch, Richie se le cantó, y porque él lo hizo, puede hacer lo que quiera, dijo, para terminar cada caso, vamos a usar la palabra break, ¿sí? De frenar. Si yo no pongo esta palabra break, esto funciona igual. Nada más que hace el 1, después hace el 2, después el 3, después el 4. Hace todos juntos. ¿Sí? El break frena y termina ahí. ¿Se entiende? Sí. Bien.
Sí, Entonces, hice el case 1, el case 2 la resta, el case 3 la multiplicación y el case 4 la división. ¿Sí? El caso default, que fíjense que yo lo escribo y se cambia de color, ¿no? Porque ya el compilador lo reconoce como una palabra, ¿sí? Como una palabra reservada. 2 puntos, y acá le puse error igual a 1. ¿Sí? Y ahí terminó mi switch. Entonces, entré los dos números, entré la operación, eligió un camino y modificó o la variable resultado o la variable error, dependiendo de qué camino elegí. ¿Sí? Entonces ahí ya entré en el if, que es esto de acá, el if ahí. Este es el if, que viene después del condicional múltiple, ¿sí? El condicional simple. ¿Qué hago? Pregunto si es 0. Si el error es 0, ¿qué pasó? Quiere decir que no entró en el default, porque el único lugar donde se cambia el error es en el default. ¿Sí? Y acá, yo cuando lo definí, le puse error igual a 0. Entonces, por defecto viene en 0. Y si nunca lo modifiqué, va a seguir valiendo 0, ¿o no? Claro. Entonces, si el error es igual a 0, quiere decir que no hubo error. Que entró en el 1, o entró en el 2, o entró en el 3, o entró en el 4. Si entró en alguno de esos, calculó la operación que el usuario le pidió. Entonces, lo que hago es, el resultado de la operación es %FRES. ¿Sí? En cambio, si el error vale otra cosa, ¿qué otra cosa puede valer error? 1. ¿Sí? En cambio, o sea, si no es 0, imprimo error en la operación, porque quiere decir que pasó por acá. Y si pasó por ahí, quiere decir que metí un número que no correspondía. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Genial. Sé que es mucho lo que vimos hoy, sé que es nuevo. Profe, antes de terminar, ¿y cómo haría para que, o sea, se ejecute el programa una vez y al terminar se ejecute de vuelta directamente? Con algo que se llama O sea, para while. dejarlo en book. Con algo que se llama while, que lo vamos a ver la semana que viene. Ok. ¿Sí? Pero Pero sí, para claramente. poner el while habría que poner Spoiler. Tal cual, sí, le spoileé la clase la semana que viene. Pero capaz que se la cambio por el for y ahí ya no saben qué es una cosa y la otra y listo. Así que ya después vemos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué nos queda? Completar la lectura del apunte condicionales, porque después del apunte de condicionales, cuando elige la actividad gris de arriba, después viene la parte condicional múltiple, que es esto que acabamos de ver. Modificar el programa anterior para que muestre un error si estoy queriendo dividir por 0. ¿Sí? Y completar los ejercicios subidos como tarea. ¿Qué quiere decir? Que van a tener ejercicios para trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Clarito, Sí, profe. profe. Sí, escucho. Profe, ¿qué significaba barra N y %F? La barra N, fíjense que la barra N está cuando yo voy a imprimir. Cuando uso el print F, adentro de las comillas pongo la barra N. La barra N es, le estoy diciendo a la función de impresión que antes de poner las letras que tiene ahí, haga un enter. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentra una barra, hace un enter y sigue imprimiendo abajo. Para eso sirve la barra N. El %F, acuérdense que cuando hicimos el ejercicio la semana pasada usamos %D. ¿Sí? Yo le tengo que decir al scanf o al printf si estoy imprimiendo o leyendo números enteros o números con coma. ¿Sí? Entonces, si son números enteros, pongo %D, y si son números con coma, pongo %F. ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Lo mismo que hemos estado hablando hoy. Vuelvo a compartir. Por ejemplo, en esto, fíjense que yo acá declaramos float como N1, N2 y res. ¿Sí? Vamos a hacerlo así más grande. Yo declaramos como float N1, N2 y res, y como int, OP y error. Fíjense que cuando leo el valor de N1, le ponemos %F.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es un float. ¿Está bien? Sí. Cuando leo N2, pongo un %F. ¿Por qué? Porque es float también. Cuando leo OP, pongo un %D. ¿Por qué? Porque es un int. ¿Sí? Entonces, como OP es int, yo lo tengo que leer como %D. ¿Estamos ahí? Sí. Y cuando imprimo, fíjese que dice el resultado de la operación es %F. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo un float. Res es float. Profe, Entonces, ¿y cuando ahí se cómo encuentra haría para %F, limitar los decimales? bueno, es %.2F. Por ejemplo. Para tener Entonces, dos decimales. ahí tengo 2 decimales. Si le pongo %.3F, tengo 3 decimales. Ok. ¿Sí? Para que se vea más lindo el resultado. Profe, ¿y para qué sirve la barra T? La barra T hace una tabulación. Es un comando para que haga espacios. 4 espacios en total, ¿no? 4 espacios. En realidad, los espacios que tienen configurado el sistema. Por defecto son 4, pero uno puede modificar eso. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, ¿dudas? Sí, sí. ¿No? Profe, una pregunta. ¿Todo Sí, claro. esto que estuvimos viendo está subido en el Classroom? Todavía no, pero sí va a estar subido el apunte, por supuesto. El que yo usé, o sea, el apunte del extracto del libro de Centeno. Va a estar subido el video de la clase de hoy. Va a estar subido un video que hice el año pasado para explicar este tema, que es sobre el mismo PowerPoint, pero más cortito, ¿sí? Nosotros llevamos como 2 horas de clase. El video tiene 20 minutos, creo, así que es como un resumen rápido de lo que vimos hoy. Y las actividades, ¿sí? Que tienen que realizar ustedes. Eso es lo que va a estar subido esta tarde. Perfecto. O sea que tendremos que hacer las actividades que nos va a subir, más las que están en el PowerPoint. Claro, arranquen haciendo las del PowerPoint, que son de más fáciles a más difíciles. Y van a entender bien el if y después arrancan a hacer las que tienen de tarea. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí. De una. Profe, Diga. ¿Quién quería hablar? En el chat creo que escribieron algo, profe. Sí, sí. Bueno, sí, Agustín tiene que programar. ¿Qué quiere hacerle? ¿Qué quiere hacerle? ¿Quiere ganarse la vida como técnico mecatrónico después? Tiene que trabajar. Tiene que ganar, Luego transpirar la camiseta. programador, no sé, no sé. Ah, ¿no ganás plata después de egresarte directamente? Si te ganaste el 15 en el medio, sí. Si no, tenés que laburar. Que Así que sí, bueno, es así. En el Classroom tienen una actividad ustedes. Tienen ahí una... Cuando entran a... ¿Lo manejan bien el Classroom o tienen dudas cómo se maneja el Classroom? No, yo no sé cómo se maneja. Bueno, Yo lo usé en el secundario, pero 2 materias no teníamos con el Classroom. bueno, denme un segundito que lo Por abrimos. lo otro lo manejamos por WhatsApp. Classroom. Yo les mandé las actividades por comentario privado. O sea, como un link. A ver, esperen. Vamos a compartir pantalla. Ustedes son el M2. Fíjense, acá está el Classroom. Yo acá hoy les mandé el link para la clase de hoy. En trabajo, ¿lo están viendo ahí, no? ¿Están viendo el Classroom o están viendo otra cosa? Sí, sí, se ve el Se ve, Classroom. se ve Bien. claro. Claro como agua. Fíjense acá en trabajo en clase. Ustedes tienen la presentación, que era lo que charlamos en la primera clase. Acá hablamos de introducción y parte de la PC, ¿sí? Sí. Acá tienen la clase de la semana pasada, ¿sí? El apunte de algoritmos, las actividades de la semana pasada y el video de la clase. Acá en un rato le va a aparecer 03 condicionales y ahí les va a aparecer toda la info de condicionales, ¿sí? Fíjense que dentro de actividad 1, bueno, fíjense que hay 18 que entregaron, 46 que todavía no. A mí me figura distinta porque yo estoy como docente en el Classroom, ¿no? Pero si ustedes van a ver la tarea,
en instrucciones, acá les dice, ¿no? Realizar dos programas que realicen la siguiente tarea: calcular el área, diseñar un programa, evaluarlo. ¿Sí? Pues ustedes cuando la resuelven pueden subirlo directamente como los links para que yo lo vea, o pueden, si les queda más cómodo y capaz que esté más fácil, para nosotros también, poner un adjunto, ¿sí? Un adjunto de Word o de lo que quieran, con copy y peguen el código. ¿Sí? Ahora está la actividad número 1, que fue la semana pasada. Fecha de entrega 16 de abril, con lo cual todavía tienen tiempo para resolverla, ¿sí? Y no empezar a descontar puntos. Y esa es la actividad número 1. La actividad número 2 les va a aparecer hoy, que va a ser la parte esta de condicionales. ¿Sí? Ustedes tienen que, entregar las actividades. Y después acá me van a aparecer las actividades, yo las leo. Por ejemplo, perdón Maxi, pero vamos a revisar la actividad Maxi. Cago. Maxi, está las manos, No. Maxi. Fíjense, él puso un documento de Word, ¿sí? Un TP1 Docs, en donde puso área del círculo y pegó el código. ¿Sí? Acá ya vamos a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque fíjense que radio, pi lo declaró como entero y lo nombró como 3,14. ¿Sí? Entonces no se puede. O es float y 3,14 o es pi y es igual a 3. Y acá yo le puedo poner calificación, publico. Menos 15. Yeah. Claro. Pero. Comentarios y usted. Eran ricos de puta los compañeros. No va a querer que le pusieran 0. Claro, sí. Y después los corrijo y ustedes reciben la notificación con la nota, ¿sí? Está bueno que se baje la aplicación de Classroom para el teléfono y se mantienen actualizados ahí. Ese trabajo, profe, ¿hasta cuándo lo puedo entregar? 16 de abril tiene fecha de entrega. Bueno, gracias. Así que pónganse las pilas con eso y con lo que ven, que les voy a dar una semana después del 16 de abril para que entreguen el otro y así sucesivamente. Profe, entonces yo se lo envío de vuelta como Word o se lo dejo ahí como comentario privado. No, mejor como Word, así lo podemos ver, es más fácil que entrar como link. Bueno, dale. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, cualquier cosa le mandamos un mensaje. Mal por el grupo le hablamos. Claro, cualquier cosa a las 4 de la mañana del sábado cuando esté Estaba programando. pensando en las 5. Claro. Usted mándelo si quiere. Claramente no me voy a despertar para contestarle. En algún momento se lo contestaré. O se lo contestará a alguno de sus compañeros. No sé. Yo la tarea de la clase pasada me lo puse a hacer de las 5 de la mañana hasta las 7. Sí, cada uno elige sus cosas. Obviamente, si quieren una respuesta, traten de escribir. O sea, a ver, yo tengo un montón de grupos WhatsApp con un montón de alumnos. ¿Sí? Entonces, la chance de que le conteste el mensajito es proporcional a la hora que ustedes lo envían y a la disponibilidad que yo tengo. Si ustedes envían un mensaje justo cuando yo tengo el teléfono en la mano, se los contesto instantáneamente. Y si no, bueno, dormirá ahí y algunos se mueren en el olvido. Así que, nada. Entonces, le mandaría un mensaje como el sábado a las 5 de la mañana. No, porque mi disponibilidad es 0 porque estoy durmiendo. Y encima le voy a agarrar bronca. Si lo despierta, un 1 directo. Si lo despierta a las 5 de la mañana. Claro, por eso. Entonces, no sé si le conviene hacerlo. Así que bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Les queda suficiente tarea como para que se entretengan y para que vayamos entendiendo cómo esto es programar. De 10, profe. De buena, profe. Buenísimo, chicos. Hasta la próxima. Un placer como jefe y nos vemos la próxima. ¿Sí? Nos vemos, profe. Perfecto, profe. Chao, chicos. Chao.